¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta emisión más del programa Voces en Directo, un esfuerzo que hacemos en El Economista para acercarlos a ustedes, nuestros suscriptores, con los principales analistas y directivos de los organismos internacionales y de los centros de administración financiera global. En esta ocasión me acompaña el doctor Gabriel Casillas, quien es el director general de análisis económico en Grupo Financiero Banorte. Y buenos días, doctor. Gracias. Muy buenos días, Yolanda. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por acompañarnos, al revés. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de competitividad de México. Queremos conocer cuáles son cómo está viendo la competitividad el doctor Gabriel Casillas, qué es lo que ha pasado con México a partir de las reformas estructurales y hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que ese es como el punto medular, doctor. Entonces, pues sin más preámbulos, si me permite, quisiera conversar. Como dije en la introducción, este programa lo hacemos los suscriptores y nosotros. Entonces, ya nos enviaron un par de preguntas que le transmitiré. Pero para comenzar me gustaría, si me puede hacer favor de platicarme cómo ve usted al país en este tema, en la competitividad. Bueno, yo creo que si vemos a México en el largo plazo, sí podemos percibir que se va a ver una mejoría en la competitividad del país. Hasta el momento, la competitividad de México ha tenido una mejoría en factores reales con respecto, por ejemplo, a China, ¿no? Sabemos que al inicio de la década pasada, China se volvió sumamente competitiva porque varios factores, ¿no? Uno, entró a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, entonces le permitió conectarse con una gran cantidad de países para poder ofrecer sus productos y servicios, principalmente productos. Dos, la verdad es que el mercado laboral sumamente apto para estas cosas, ¿no? Digo, para hacer una historia larga, poderla resumir, afuera de las fábricas tenían filas interminables de personas dispuestas a trabajar 24 horas del día, 7 días a la semana, por un plato de arroz. Entonces, bueno, pues con personas tan trabajadoras, con sueldos tan bajos, pues les permitió también ofrecer productos muy baratos. Y un tercer punto también clave, que el Banco Central estaba haciendo que el tipo de cambio del yuan o del renminbi se encontrara artificialmente depreciado, lo cual también hacía más atractivas sus exportaciones. Los costos bajos, ¿no? Una moneda artificialmente depreciada o devaluada y además una apertura comercial tan fuerte como entrar a la OMC, pues permitió que ganara competitividad contra todos. Y pues siempre la competitividad es relativa, ¿no? Entonces, pues ahí México quedó mal parado, porque pues México queríamos ser un país manufacturero y justamente la manufactura es lo que nos ganó China. No podíamos competir con esos sueldos. Y además, encima de todo, la condición global del precio del petróleo era un precio bajo al inicio de la década pasada. Ahora todo esto ya cambió. El modelo chino ya no puede seguir como está, no era sostenible. Entonces esas filas casi eternas o interminables de personas dispuestas a trabajar por un sueldo bajo ya no están en el panorama. La gente ya exige mejores sueldos, sea sofisticado, ya no nada más producen artículos de plástico con rebabas mal hechas, ya hacen cosas de alta tecnología. También el tipo de cambio del yuan ya no se les permitió tenerlo artificialmente devaluado por las condiciones de mercado. Entonces lo han ido soltando en el mercado, haciéndolo un tipo de cambio más flexible, y el yuan en general en la tendencia de mediano plazo se ha ido apreciando. Entonces esto ya no hace sus exportaciones tan competitivas. Y además el precio del petróleo ya no está a 20 o 30 dólares por barril, sino está alrededor de los 100 dólares por barril, lo cual también, eso si lo conjuntamos con las distancias que hay entre China y Estados Unidos, China y Europa, y las comparamos con la misma distancia que hay para enviar cosas desde México a estos mismos destinos, pues claramente México ha ganado competitividad en estos factores reales, que todos, si los vemos, han sido factores externos, ¿no? Precio del petróleo, tipo de cambio y la parte laboral, que no es que en México los sueldos se cayeran, sino simplemente que pues se quedaron prácticamente estancados, mientras que en China empezaron a subir fuertemente. Nada más como comentario final respecto a los sueldos, en los sueldos manufactureros promedio por hora, el diferencial en el 2002, por ejemplo, el diferencial entre México y China era de más de 200%. Hoy por hoy ya no hay diferencial. De hecho, en muchos casos,
La estadística nos dice que los sueldos en China ya están ligeramente por arriba de los de México. Entonces eso nos da competitividad por factores externos. Donde hemos perdido competitividad todavía es en los factores internos. Lo que usted me habla creo que está muy bien reflejado en este listado anual que hace el Foro Económico Mundial del ranking de competitividad global, porque México está mucho mejor posicionado, mejor ubicado, que China. Sin embargo, aquí es la duda de nuestros suscriptores y nuestra duda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué internamente, pese a todos los cambios que se han echado a andar o que se pusieron a discutir, no hemos visto una mejora en competitividad? ¿Qué es lo que ha pasado? Tienes toda la razón, Yolanda. El índice de competitividad del World Economic Forum, que estábamos en el reporte 2000 del año pasado, en 2013, estábamos en el lugar número 55 general y ahora bajamos al lugar número 61. Así es. No, claramente, como sabemos, hay 3 subíndices, ¿no? que en conjunción ya se construye este índice completo, que es requerimientos básicos, eficiencia e innovación, y desafortunadamente en los 3 bajamos de lugar. En requerimientos básicos bajamos de 63 a 69, en eficiencia de 55 a 60 y en innovación de 55 a 59. Como que no casa la historia, ¿no? De tener un índice de competitividad como es el del World Economic Forum bajando en todos los rubros o en los grandes rubros, y por otro lado decir que México ganó competitividad contra China. Así es. Pero hay que contrastarlo en diferentes cosas, ¿no? Primero que nada, si vemos en la parte manufacturera en particular y vemos toda la serie de empresas que han anunciado que abren plantas y fábricas manufactureras en México en los últimos 2 o 3 años, es tremenda la lista, ¿no? Simplemente llegó un momento en donde cada semana casi teníamos o la puesta de la primera piedra o la inauguración de nuevas plantas automotrices, autoparteras, aeroespaciales. O sea, sí hemos visto una atracción de inversión y no van a venir nada más porque sí, ¿no? Sino claramente hay un efecto en donde México es más competitivo que los demás. Ahora, ¿cómo reconciliamos esa parte con la parte del World Economic Forum? Aquí hay 2 cosas que sí me gustaría comentar. Por primero, el World Economic Forum es un índice que se construye a partir de la percepción de los inversionistas a quienes les preguntan. O sea, hay varias formas de hacer un índice de competitividad. Uno es utilizando datos reales, ¿no? Costos, beneficios, por ejemplo, comparación de salarios, de sueldos. Esos son datos reales. Así es como, por ejemplo, el World Bank, el Banco Mundial, estima su índice de haciendo negocios, ¿no? Doing business. Entonces, ese es un índice construido a partir de datos reales. La otra forma es con la percepción. Ahora, pues muchos dicen que en la política percepción es realidad. Entonces, la percepción es muy importante. Entonces, qué triste o qué lástima que México esté perdiendo estos lugares. Entonces, en este segundo aspecto, pues el primero era que es importante aclarar que esto es un índice de percepción. La segunda parte es, decir qué pasa con estos índices, ¿no? Con las reformas. Entonces, las reformas, la verdad, la mayoría son muy buenas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, viendo costos, beneficios de mediano y largo plazo, las reformas que se han podido aprobar, incluyendo las leyes secundarias, han sido muy buenas en la parte energética, en la parte financiera, y hay otras que también son importantes, pero estas son las 2 que pensamos que van a tener un impacto en la economía de mediano plazo. Hay otras importantísimas como la de educación, pero los impactos son mucho más difíciles de medir y el impacto se ve muchos más años adelante. Además de que se está viendo que la implementación está siendo un tema pues, bien complicado, ¿no? Pero bueno, entonces en este tema de las reformas, lo he platicado con algunos colegas, es que pues solo están en papel. Las reformas que nos van a dar beneficios de mediano y largo plazo están en papel. O sea, México hace 2 años, México hoy, en términos reales de la estructura de la economía, estamos exactamente igual en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en papel. Necesitamos implementarlas para realmente empezar a ver esos beneficios. Ese es un punto. El otro es que las reformas que al principio pagamos costos por ellas, que sí, pensamos que van a tener beneficios en mediano y largo plazo, pero que ya pagamos costos, como es la fiscal, pues ya se instrumentó el 1 de enero de este año. Entonces ya estamos pagando los costos y todavía no vemos los beneficios. Que veníamos creciendo al famoso 2% que tanto criticamos y que hemos dicho que es mediocre y criticado globalmente, pues lo peor es que ni siquiera hemos crecido a esa tasa. El año pasado crecimos ya con la cifra revisada 1.3% en 2013. Este año probablemente crezcamos por arriba del 2,5%, pero al final del día
pues seguimos como que en la misma tónica, e inclusive el año pasado se creció menos. Entonces, pues eso te genera muy mala percepción. Entonces, platicando con estos colegas que decía, lo vemos a manera de, pues no quiero decirle metáfora, pero a manera digamos, de comparación, como cuando experimentamos una remodelación en casa. Si la vivimos, pues experimentar una remodelación es terrible, ¿no? Están los albañiles trabajando todo el día, se escucha mucho ruido, está la polvadera, pues lleno de polvo todo, quita uno el plástico para ver la televisión, la prende uno y no prende, ¿no? Entonces es espantoso, ¿no? No vive uno muy bien en esa etapa de remodelación, pero sabemos que el día de mañana o el día cuando termine esta remodelación, pues la casa va a estar en mejores condiciones. Lo mismo ven algunos vecinos, ¿no? Que no están viviendo la remodelación, otros sí las viven porque están muy cerca, pero otros dicen, a esa persona le está yendo bien porque está remodelando, está mejorando su casa. Entonces hay buena percepción desde lejos, pero el que la está viviendo la vive bastante feo, porque además hay que estar gastando, a veces se sale un poco más caro de lo que cuesta originalmente. Entonces realmente yo creo que estamos viviendo un tema en donde las buenas reformas solo están en papel, las que nos cuestan ya se instrumentaron, y estamos viviendo esta etapa de remodelación intermedia en donde no hemos visto los beneficios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para poder explicar por qué la percepción, pues en lugar de mejorar, empeora. Ese yo creo que es un tema clave. ¿Será que estamos desesperados por por toda la maquinaria mediática que se utilizó para poderlas lanzar a la discusión? ¿Será que queremos ver ya los beneficios en nuestro recibo de luz, en lo que pago de gasolina? ¿Será eso que no nos explicaron que iba a tomar un tiempo? Sí faltó una labor de manejo de expectativas, pero es difícil, ¿no? Porque hay que convencer al legislador, hay que convencer a la población hoy de que hay que hacer las reformas. Entonces, ¿cómo convencerlos si uno plantea beneficios de muy largo plazo? Además de que no se sabe, porque depende de cómo salga la reforma, depende de varios factores. O sea, hay mucha incertidumbre y pues tú lo sabes. Si hubiéramos tenido esta misma entrevista hace 3 años, que tal vez tuvimos una similar, pues unas reformas como las que hemos visto ahora se veían imposibles, ¿no? Una reforma energética como la que tenemos ahorita, donde realmente sí se abre la cadena de producción completa, ¿no? Desde la exploración y perforación hasta petroquímica, e inclusive la parte de generación de electricidad, pues se veía impensable, ¿no? Con todos los cuellos de botella políticos o operacionales que teníamos en México. Realmente sí es un cisma bien importante que hemos podido dar y que sí nosotros pensamos que sí vamos a ver esos beneficios, pero no lo vamos a ver ni mañana ni pasado mañana, ¿no? Va a tardar algunos años. Bueno, pues muy interesante la explicación que nos dio, sobre todo el símil que nos hace con la remodelación de la casa. México está en remodelación y no es la primera vez que me lo dicen, ya me lo había dicho otro analista también. Entonces, me parece muy interesante. Si nos permiten, nos vamos a un corte y regresamos a platicar con las preguntas que nos enviaron nuestros suscriptores. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy. La revista para el foodie mexicano tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México.
Bueno, pues regresamos de este corte. Estamos entrevistando al doctor Gabriel Casillas, que es el director de análisis económico en Grupo Financiero Banorte. Y pues sin más preámbulos, nos vamos ahora a las preguntas que nos enviaron ustedes, nuestros suscriptores. La primera nos la envió Ángel Leonardo. Él le pregunta por qué el crédito al consumo tiene tan alto costo. Si usted consideraría que las tasas, que unas tasas más competitivas, yo quisiera extenderlo no solo al consumo, sino el crédito en general, podrían fortalecer al mercado interno y por ende a la competitividad. Bueno, quisiera dividir esta respuesta en dos, tratando de ser breve, Yolanda, y agradezco las preguntas del público. Yo creo que un punto bien importante es que realmente el crédito normalmente crece cuando crece la economía. Crece la economía, las personas, las empresas demandan el crédito de bancos comerciales o del mercado de capitales o de deuda, y entonces es la manera en cómo crece. Siempre la causalidad es así, y es importante mencionar. Entonces, primero la economía crece y luego es el crédito. Ahora, que el crédito pueda generar más crecimiento, eso sí también se puede dar, pero se da en muchos casos cuando la economía, digo, hay casos que se da y no es de manera sana, ¿no? Pero de manera sana también se puede dar cuando la economía tiene mucho racionamiento de crédito. Cuando los bancos comerciales no pueden darle crédito a muchos sectores en la economía. Entonces, si vemos un poco, ¿es caro en México? Pues en general podemos hablar que para el que tiene acceso al crédito no es tan caro, si lo comparamos con otros países, ¿no? Las tasas de interés de tarjeta de crédito para la parte de consumo siempre son altas, son las más altas de las economías. Sí son relativamente a las economías desarrolladas, sí tenemos tasas un poco más altas, pero vamos, comparando consumo contra hipotecas, contra otras cosas, tampoco el diferencial es tan grande. Ahora, el tema bien importante aquí es, sí, son más caras, y dos, el problema es que no se le puede otorgar crédito a todo mundo. Y no quiere decir que las personas no sean, o las empresas no sean sujetas de crédito así nada más. Eso es un problema de todos los bancos en todo el mundo. El problema en México, y es la segunda parte que quiero abordar de la pregunta, el problema en México de por qué no el crédito es pequeño, cuando es pequeño es más caro. El crédito como porcentaje del PIB, el crédito que damos la banca comercial al sector privado no financiero, es decir, estamos quitando los bancos de desarrollo y el gobierno. Ese crédito lo dividimos entre el PIB y nos da 15.3%. Eso es bajo, alto, es muy bajo. Y no bajo con respecto a Estados Unidos o Europa. Estamos hablando que en Perú es cerca del 20%, en Colombia es cerca del 40%, en Chile es cerca del 70%, en Brasil como el 45%. Entonces, realmente sí está muy bajo. Entonces, cuando es bajo es un poco más caro. O es más caro porque justamente es escaso. Ahora, ¿por qué es tan bajo? ¿Es porque no queremos prestar los bancos? Pues claramente no. Pregúntale a cualquier persona dueño de su negocio si no quiere vender más de su producto o no quiere dar más de su servicio, pues claramente lo más probable es que contestan claro que sí. El problema es que en los bancos tenemos una responsabilidad fiduciaria con los depositantes. O sea, el dinero que prestamos se lo tenemos que regresar al que lo depositó. Entonces, claramente, si lo vamos a prestar, tenemos que asegurarnos con una buena probabilidad que nos lo van a regresar. Entonces, hoy por hoy, yo creo que los dos problemas que tiene la banca en México para que el crédito pueda crecer y al crecer también pueda ser un poco más barato, es justamente la informalidad y la dificultad en recuperar garantías. La informalidad es enorme, ¿no? La población completa de México, tú lo sabes, son 122 millones de habitantes, de acuerdo al INEGI. De ahí la población económicamente activa son 52 millones, ¿no? Claramente los que no están trabajando no quiere decir que sean flojos, la mayoría son muy jóvenes, están estudiando, somos un país joven. Y de esos 52 millones, es poquito menos de un tercio es la población formal. Entonces tenemos casi 2/3 de población informal. Entonces si llega a un banco, alguien que está trabajando en la informalidad, pues le es muy difícil, si no es imposible, podernos decir a los bancos cuánto ganan, cuáles son sus fuentes de donde obtienen el dinero. Si es un flujo constante, es muy complejo poderle otorgar un crédito por ahí. Ahora, el otro aspecto, si tuvieran una garantía, pues se les puede prestar con base en la garantía. El problema es que es muy difícil recuperarla, ¿no? Alguna vez platicábamos, Yola, hace más o menos 2 años salió la estadística de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que a nosotros los bancos nos toma en promedio cerca de 3 años en recuperar una casa de un crédito hipotecario que se volvió moroso. 3 años es en promedio, esto se puede ir a 10. Entonces esto aumenta los costos de manera muy alta, costos inclusive y por justos pagan pecadores, porque esos costos que aumentan por no poder recuperar la garantía, pues ¿a quién se los tenemos que cobrar? Pues
tanto a los que pagan como a los que no pagan. Entonces, y a los que no pagan, pues ni siquiera los pueden pagar, ¿no? Entonces, esta parte de no poder recuperar garantías es muy triste. Ahora, lo bueno de todo esto es que sí, el gobierno ha identificado que hay un problema aquí. En la parte de informalidad se está haciendo un esfuerzo, pero creo que el esfuerzo es pequeño, todavía falta hacer mucho más. Y la reforma financiera no ataca este tema. La reforma financiera sí ataca el tema de recuperar garantías, ¿no? Entonces, de hecho, en la reforma está planteado que se cree que haya la creación de jueces especializados a nivel federal en estos juzgados que solo sean especialistas en litigio bancario. Si esto funciona, que pensamos que puede pasar, pero tarda en hacerse, esto puede ayudar muchísimo a que el crédito pueda explotar, o sea, pueda crecer de manera significativa, porque en la medida en que el crédito se vuelve más recuperable en las garantías, podemos ofrecer más crédito y al ofrecer más, ser más barato. E insisto, volvemos a la parte original, en donde el crédito, el crecimiento, sí te puede dar crecimiento económico por algunos años, mientras llegamos a esa parte de penetración crediticia que decíamos que solo es 15% del PIB, que llegamos a un 30 o un 40%, que estaríamos más acorde con un país como el que tenemos y más acorde con nuestros vecinos. Entonces el ciclo sería primero, bueno, que ya se eche a andar la reforma financiera, que se apruebe esto de las garantías que usted me hablaba, después que venga el crecimiento económico y después ya entrarán ustedes. No, yo creo que aquí es algo, ¿no? Qué bueno que lo comentas, Joana. Es muy importante. Normalmente tiene que ser como tú dices, ¿no? Primero viene el crecimiento y luego el crédito. Pero acá, como está muy racionado el crédito, se le presta a muy pocos sectores de la población. Entonces hay manera de que a la hora de quitar estos cuellos de botella y poder prestar más, entonces cuando se instrumente la reforma financiera, paso siguiente es más posibilidad de dar crédito y que esto a su vez provoque más crecimiento económico. Okay. Entonces, esa va a ser la fase que sigue si se instrumenta bien esta reforma. El Banco de México estima que sería un aumento de hasta medio punto del PIB una vez que ya esté en marcha la reforma. Claro. La reforma financiera. Exacto. El Banco Central, el Banco de México tiene excelentes investigadores, pero también el Banco de México es muy conservador. Nosotros hemos pensado que es 0.75 puntos del PIB, que tampoco es mucho más, pero si lo vemos en el largo plazo, que nos dé 0.75 cada año, es muchísimo. Entonces, realmente sí esperamos que eso es lo que nos dé la reforma financiera o es lo que nos da nuestros modelos. Ok, pues muy interesante. Pues me salí de las preguntas de los suscriptores, entonces me regreso a las mismas. De Luis Lozano nos pregunta, ¿de qué forma pueden las reformas estructurales corregir la competitividad? Yo creo que las reformas estructurales, México es un país sobrediagnosticado, creo que lo has escuchado, lo hemos escuchado un sinnúmero de veces. Entonces, sabíamos qué es lo que hay que hacer para mejorar nuestro país. Sabemos que era una reforma energética, pero veíamos muy poco probable hacerla. Sabíamos que necesitábamos una reforma financiera, poco probable. Sabemos que necesitábamos una reforma fiscal que fuera integral, que hiciera más fácil pagar los impuestos, que fortaleciera las finanzas públicas. La reforma fiscal, yo creo que este gobierno se quedó corto, ¿no? Ya lo sabemos, fue una reforma fiscal desafortunadamente intermedia, en la cual se está cobrando más impuestos a los que ya pagamos y no se hizo un esfuerzo por aumentar la base de contribuyentes. Eso ya lo sabemos y es un poco el enojo de la población, de que no se hizo este esfuerzo. Sin embargo, pues también hay que ver qué es lo posible. Si habiendo hecho esta reforma fiscal que se hizo hasta ahora, ¿no? Con esa se pudo haber aprobado, se utilizó de palanca para aprobar una reforma energética, la verdad es que los beneficios van a ser mayores que los costos. Entonces, bueno, ahí es donde podemos encontrar una justificación interesante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, sí, efectivamente, ya sabemos ese diagnóstico, sabemos qué reformas necesitamos para salir adelante y mejorar competitividad. ¿Cuáles son? Necesitamos más educación y de mejor nivel, ¿no? Inglés, computación en las escuelas, mejor nivel de matemáticas y ciencias, ¿no? La reforma educativa ataca en mucho este tema. Lo que pasa es que es complicada de instrumentar, pero esta es una de las reformas. Tenemos poco crédito, por las razones que ya comentamos, que se necesitaba una reforma financiera. El sector energético, que funcionaba con una lógica completamente distinta a la lógica con la que funciona la economía, que es una economía de mercado, México. Entonces también era abrir este sector. Lo mismo con la parte de generación de electricidad, que va junto con pegado con la de petróleo y gas. Entonces, ¿qué otras cosas faltan? Falta una reforma judicial que se ha hecho de ciertas maneras, ¿no? Los juicios orales se ha hecho de manera parcial, pero sí falta hacer que se cumpla la ley. En México tenemos pues muy buenas leyes, pero el problema es que hacerlas cumplir es un problema. Entonces, pues si vemos las reformas energéticas, las 11 reformas que ya pudo aprobar el presidente Peña Nieto,
en las cámaras, realmente la mayoría atacan los puntos donde nos falta competitividad y podríamos mejorarla, pero no se va a mejorar de la noche a la mañana, y menos cuando estamos en remodelación. Se va a mejorar cuando se empiecen a instrumentar, ¿no? Entonces, de todas estas, yo creo que todas atacan perfectamente, ¿no? Y está muy bien diagnosticado el país. Yo creo que el secretario Videgaray le queda muy clara la lista de cosas que va a atacar. Entonces, yo creo que esto se hizo muy bien. Faltaría, desde mi punto de vista, una reforma judicial. Una reforma donde el sistema judicial se haga que funcione, que se pueda realmente instrumentar la ley como debe de ser. Esa es la única que creo que falta para hacer ya ahora sí el paquete completo, junto con tal vez una reforma fiscal que sea más integral, otra reforma fiscal, en la cual ya pueda ser más fácil pagar impuestos, se amplíe la base de contribuyentes. Con esto entonces sí ya yo creo que estaríamos en toda la burbuja. Estamos hablando de que de 13 reformas que estoy planteando, ya se hicieron 11. ¿No? Es muy difícil saber si estas 11 representan un porcentaje muy alto o muy bajo, pero al menos en número se ve muy bien. Yo creo que el avance ha sido extraordinario, pero sin duda faltan reformas, y si se instrumentan bien las que ya se hicieron, seguro si tenemos esta entrevista en 2 o 3 años más, la misma entrevista, estaríamos hablando de que también ha mejorado México en estos rankeos o en este ranking del World Economic Forum, pero bueno, las otras dos pues nos darían todavía una elevación más rápida. Pues muy interesante, y me está usted platicando de un tema que quería dejar para después, pero de una vez lo voy a abordar, que es la reforma tributaria. Usted me dice, ¿se quedaron cortos? Creo que es la percepción que se tiene, y la percepción me parece como desde un punto de vista teórico, porque ya cuando vemos el efecto que ha tenido esta reforma a medias, en el impacto que ha tenido en el gasto del consumidor, en el gasto de los inversionistas, del empresario, y cuando decimos es que falta hacer una reforma mayor, yo digo, pues, ¿cómo nos va a pegar, no? Quisiera preguntarle cómo lo ve usted esta reforma en cuanto a competitividad. El mismo World Economic Forum hace un listado, un comparativo del marco tributario de 144 países, donde trata de ver cuáles son más amigables a la inversión, y México sale muy, muy mal parado. De hecho, estamos como en el lugar 110, me parece. Hemos perdido 50 lugares de competitividad nada más en un año, que es a partir de la instrumentación de la reforma. ¿Qué es lo que está pasando? Dos cosas aquí. Uno, recordemos, insisto, que es un índice de percepción. Entonces, muchos de los inversionistas que les preguntó pues, están molestos por la reforma fiscal en México, o lo escucharon de sus amigos. Entonces, probablemente también estén expresando de más la molestia, porque si vemos otros índices como el del Banco Mundial, que de alguna forma toma la parte tributaria, ahí no salimos tan mal parados. Yo creo que también ahí es un tema de percepción, más que de un tema de realidad. Ahora, de que no estamos bien y falta por hacer, eso sin duda. O sea, insisto, hacer más fácil el pago de impuestos y ampliar la base de contribuyentes son los dos aspectos que faltan de esta reforma fiscal que ya se hizo. La reforma fiscal que ya se hizo a mí no me pareció mala. Lo que me pareció mal es que no se hizo la otra parte. Pero en sí lo que se hicieron buenas cosas. Lo que pasa es que todo tiene un efecto, y nunca en ningún país del mundo una reforma fiscal que fuera recaudatoria tuvo un impacto positivo en el PIB. Siempre ha sido negativo. Porque hay cambios importantes en el corto plazo. En el mediano plazo y en el largo es bueno, porque al fortalecer las finanzas públicas, pues inclusive nos suben la calificación crediticia, bajan las tasas de interés de los bonos gubernamentales, y eso permea al costo de financiamiento de las empresas, ¿no? Y en el caso particular de México, además sirvió de palanca, ¿no? Al quitarle carga fiscal a Pemex para poder llevar a cabo la reforma energética. Entonces, yo creo que es una buena reforma. El problema se quedó corta. Ahora, ¿cuál fue el impacto negativo? Pues claramente los mayores impuestos y los nuevos impuestos le pegaron tanto al poder de compra de los consumidores como a su ingreso disponible en un estrato importante. Entonces eso pues claramente nadie lo recibe con beneplácito, ¿no? Ahora, yo creo que el problema más grave de la reforma fiscal del corto plazo, donde, insisto, los beneficios van a ser mayores que los costos que estamos viviendo, fue el cambio de reglas de las empresas. O sea, la parte fiscal, por ejemplo, si hubiera sido muy grave la parte de impuestos, hubiéramos visto la inflación disparándose. ¿Y cómo se disparó? Se fue de 3.97% en diciembre del año pasado, se fue a 4.63% en la primera quincena de enero, y de ahí se fue cayendo, digamos, de manera gradual. Ahorita tuvimos un pequeño repunte, pero es pequeño. Entonces, realmente no se vio en la inflación, que fue un efecto muy grande en la parte de los impuestos. Pero el cambio de reglas de las empresas, eso fue terrible. O sea, eso fue tremendo. ¿Por qué? Porque a las empresas grandes les cambiaste la tasa interna de retorno de sus proyectos.
Ya no pueden deducir sus inversiones en un año, tienen que esperarse un esquema de depreciación que es hasta 10 años. Les cambiaron el régimen de consolidación, donde ahora tienen que pagar impuestos por cada empresa que tengan, ¿no? Y también la deducción de prestaciones de sus empleados la redujeron. Eso pegó muy fuerte a las empresas grandes. Y a las chicas, a las pequeñas, medianas y a los que eran pequeños contribuyentes, también les pegó muy fuerte en diferentes aspectos. Por ejemplo, yo creo que lo que más les pegó es la eliminación del famoso REPECO, el pequeño contribuyente, este régimen pues, en el cual pagaban una contribución fija, ¿no? De acuerdo, o bueno, podía ser variable de acuerdo a la estimación de lo que vendían, y ahora no, ahora tienen que llevar una contabilidad completa, tienen que ir viendo, algunos pueden inscribirse en el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, pero no todos, porque algunos empresarios tenían un REPECO o dos y otro régimen en otro negocio, y automáticamente con tener un régimen de otro negocio no podían inscribirse al de incorporación. Entonces, esto pegó muy fuerte a la pequeña y mediana empresa. Entonces, el freno que ha habido en la inversión es tremendo, porque el empresario en todo este año, en lugar de estar pensando a quién iba a contratar o dónde iba a invertir o cómo iba a ofrecer mejores productos o servicios, ahora tuvo que estar totalmente distraído pensando cuál iba a ser su planeación fiscal, porque le cambiaron las reglas del juego. Ahora esto es una sola vez, ¿no? Si esto se permanece, este impacto, este costo ya lo absorbimos como economía en su totalidad, con menor creación de empleo, con falta de inversión, pero eventualmente pues vuelven a invertir. Entonces, yo creo que y muchas de estas cosas de haber quitado regímenes especiales, yo creo que es bueno, porque hace más sencilla la parte recaudatoria. Yo no creo que es una mala reforma, yo creo que es una reforma que quedó a medias, le faltó estas dos cosas que hemos comentado, y es una reforma donde los costos hasta ahorita han sido totalmente evidentes y no hemos visto los beneficios. Pero bueno, la expectativa que usted tiene es que sí los vamos a ver, ¿no? Sin duda, por la reforma energética y por el fortalecimiento de las finanzas públicas. Bueno, y con esa confianza me quedo yo también, porque usted es un experto. Entonces, gracias. Si me permite, voy a pasar a la siguiente pregunta de nuestros suscriptores. ¿Cómo explicar la imagen de un gobierno reformador cuando han sido los niveles de corrupción los que han afectado a la competitividad? Esto lo dijo el World Economic Forum. Entre los elementos que explican esta pérdida de competitividad está precisamente el marco institucional. ¿Qué le responde? Pues la corrupción estaba patente en todo el mundo y en México ha sido un tema mayor en todos los índices, no nada más en el World Economic Forum, en los índices que están de corrupción, pues en todos quedamos mal parados, desafortunadamente. Entonces no podemos hablar de que estamos bien ahí, o sea, existe. Ahora, hay un tema aquí. El tema es, las empresas que vienen, muchas que han venido a México, o se adaptan al sistema y incurren también en este régimen de corrupción, o de plano intentan irse por un camino donde no hay corrupción y les cuesta mucho más trabajo. Entonces, claramente, con toda esta gobernanza o estas mejores prácticas de gobernanza mundial, hay empresas que al quererse adaptar al régimen de México les ha ido mal. Tenemos el ejemplo de una empresa grande estadounidense de supermercados que le fue mal, ¿no? Entre otras. Entonces, claramente, pues las empresas les queda claro que quieren implementar las mejores prácticas de gobernanza para no incurrir en estos temas de corrupción, y eso hace más difícil que venga la inversión a México. Entonces, de ser un tema que se tiene que resolver por mejores prácticas o por moralidad, se vuelve un tema donde lo tienes que hacer para que realmente todas estas reformas sí detonen crecimiento y no nos quedemos como que ya nos abrimos y ahora nadie viene, ¿no? Entonces sí es clave que se ataque, es importantísima la transparencia, ¿no? Y en la medida en que sí se hagan los procesos con transparencia, este portal de internet que mencionó el presidente Peña Nieto, donde se va a poner proyecto por proyecto y se va a decir en qué etapa van, pues eso va a ser clave. El chiste es que ya está el portal, ahora que veamos cuando empiecen estos proyectos, que estén ahí y que se vea en qué etapa van, cómo van las licitaciones, si se están licitando las cosas, y eso va a ayudar mucho a que realmente sí se vea a cabo. Ahora, si nada más es superficial y realmente no se está atacando, pues no vamos a traer la inversión que queríamos. Entonces ahora sí, los beneficios que hoy por hoy se ven que van a ser muy patentes, pues si no están presentes, entonces la gente se va a fijar más en los costos y pues somos una democracia, le va a costar al partido del poder, ¿no? Claro. Entonces, y no creo que quieran incurrir en ese costo. Claro. Muy bien, pues doctor Casillas, yo nada más quisiera cerrar esta conversación, si me lo permite, con esta pregunta. Usted dice que este índice de competitividad es de percepción. Entonces no se puede vincular la pérdida de competitividad al menor desempeño de la economía que hemos visto en los últimos 2 años, y tampoco se podría ligar a la posibilidad de que crezcamos.
Es decir, si crece México, ¿mejora competitividad o no tiene nada que ver? ¿O cómo? No, yo creo que sí tiene que ver. No, muy buena pregunta. Normalmente la percepción está muy ligada a lo que está pasando en la actualidad, a lo que uno está experimentando. Porque puede haber buenos deseos, puede haber buenas perspectivas, pero en la medida en que no se empiezan a materializar o ni siquiera se empieza a materializar una tendencia ascendente, pues al contrario, afectan la percepción mucho más fuerte. Entonces tenemos un país que el año pasado creció 1.3%, que este año va a crecer por abajo del 3%, en donde no hemos visto todavía la activación de las reformas, pues sí puede estar teniendo una percepción mala, ¿no? De la gente y puede estar afectando a estos índices. Más, yo me atrevo a decir que le está afectando a este índice, porque es un índice de percepción. Yo creo que está muy patente ahí, pero en la medida en que, insisto, empezamos a ver que se detonan inversiones, se licitan los primeros pozos maduros, se lleva a cabo las primeras inversiones en los campos de gas lutita o esquisto o shale, entonces esa percepción va a ir modificándose, ¿no? Y esto podemos mejorar en estos rankings. Entonces, claramente sí están correlacionados con lo que está pasando hoy. Y volviendo un poquito al ejemplo de la construcción de la remodelación, pues alguien que está viviendo su remodelación le preguntan, porque este tipo de preguntas son, ¿cómo vives? ¿No? ¿Cómo es tu calidad de vida hoy con respecto a la de hace 12 meses o la de hace 2 años? ¿No? ¿Mejor, peor o igual? Pues la gente claramente va a decir peor. Entonces, aunque sepa que su casa va a estar mejor, va a tener más recámaras o va a tener mejores acabados, etcétera, en el momento que está viviendo está terrible. Entonces, yo creo que claramente se está permeando en estos rankings esa percepción sobre México que pues no ha tenido este crecimiento que se ha prometido, pero que nosotros pensamos que sí va a llegar. Pues me gustaría seguir platicando con usted, pero el tiempo nos está comiendo. Le agradezco mucho su paciencia, sus comentarios, sus explicaciones. Y pues queda la invitación abierta para una posterior entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabes que aquí tiene su casa en Banorte. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros suscriptores, no nos resta más que agradecerles su participación, tanto para ver esta entrevista como para habernos enviado las preguntas que le hicimos al doctor Casillas. Les recuerdo que pueden ver los programas anteriores que hemos realizado, 13 entrevistas ya llevamos, un número cabalístico, y lo pueden ver en la dirección www.eleconomista.mx/voces-medio directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y en nuestra próxima emisión vamos a estar transmitiendo desde Washington en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muchísimas gracias. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades.
En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.